Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener, considero, una entrevista muy interesante con nuestro amigo Luis. Es alguien que le interesa mucho pues estos temas de la ufología y en particular pues es un estudioso de la arqueología, de los mitos también, de los símbolos que las civilizaciones antiguas tienen y cómo se relaciona en esta llamada teoría de los antiguos astronautas. Yo soy Miguel Ángel Domínguez y también estoy ahora de entrevistador para pues fomentar con ustedes estos temas. Y pues vamos a empezar, Luis. Él quiso hablar del tema de los Anunnakis. ¿Qué son los Anunnakis? Ahora sí que voy a entender por primera vez este tema de los Anunnakis. Los Anunnaki es un término que significa los que bajaron desde el cielo. Tiene origen sumerio, o sea, del idioma sumerio, y se refiere a unos seres que, pues, en tiempos ancestrales, según unos textos sumerios, pues bajaron a la tierra. Esto sería primero la versión, digamos, de la arqueología. Primero, que me des un poco de contexto, qué dice propiamente la llamada ciencia arqueológica y luego la hipótesis esta, ¿no? Extraterrestre. Es una teoría de la arqueología. Lo que pasa es que depende mucho de la interpretación de estos textos. Hay textos en varios idiomas, principalmente el sumerio, el acadio, el asirio, el babilonio, pero hay mucha evidencia de que todos estos textos en diferentes idiomas tienen un origen común. Es más, parece que estos textos también influyeron la mitología griega hacia el oeste, hacia el este la mitología de la India, hacia el sur la mitología de Egipto, porque ahí vemos muchas cosas repetidas. Cambian los nombres de los protagonistas. O sea, los sumerios sería la civilización raíz. La civilización raíz, la semilla. También incluyendo la Biblia. Ahí se ve con cierta claridad que hay muchas cosas que narra la Biblia. Reflejan textos más antiguos y más completos de los sumerios. Entonces, la región geográfica donde eran los sumerios. Es lo que abarca hoy Irak, principalmente. ¿Y antes Mesopotamia? Sí, Mesopotamia. Ok, para ubicarnos. Así es. Ahí, por lo menos arqueológicamente, nace la civilización sumeria. Así es. ¿Dirías que es la más antigua conocida? Pues hasta hace poco la opinión hubiera dicho afirmativa, que sí lo era. Pero en 1999 descubrieron un sitio en el sur de Turquía que se llama Göbekli Tepe, que bueno, con eso se tuvo que reescribir la historia. Ubicaban la cultura sumeria más o menos 5.000 años antes de Cristo, diciendo que era la más antigua. Pero Göbekli Tepe agrega otros 5.000 años a eso. También es un sitio arqueológico. No tiene relación por ahora con los Anunnaki, pero sí para contestar la pregunta si era la civilización más antigua, pues parece que hay algo incluso más antiguo, que es lo que se ubica en Göbekli Tepe, en pues, la zona del Kurdistán de Turquía. Ok. ¿Qué dice qué nos cuentan sus restos? Creo que son unas arcillas, ¿no? Que se encontraron. Así es. Háblanos de eso, de la cosmogonía. Principalmente sumeria. Tablillas y cilindros de arcilla que se encontraron en varios sitios de lo que hoy es Irak, incluyendo Nínive. De hecho, ahí es donde empieza pues este viaje de forma contemporánea, con el descubrimiento de un arqueólogo británico que se llama Sir Henry Layard, en 1849 en Nínive, que ahí está cerca de la ciudad actual de Mosul. Ahí encuentra unas tablillas, un montón, y bueno, de entrada se hace una interpretación y los arqueólogos se dan cuenta que hay muchas similitudes con lo narrado en la Biblia, ¿no? La creación, el diluvio. Pero en los años 70 del siglo pasado, un investigador que se llama Zecharia Sitchin
hace una interpretación de los mismos textos y de ahí nace realmente lo que conocemos como el fenómeno Anunnaki. Un libro, ¿no? Pues un libro que se llama El Duodécimo Planeta, pero fue el primer libro de una serie, tuvo una serie que hablaba de esto, ¿no? Aquí es importante aclarar una cosa. Muchos arqueólogos, muchos antropólogos, muchos lingüistas han descartado su trabajo, pues como pseudociencia, pues por varias cosas. Yo personalmente sospecho que se ha descartado con demasiada facilidad. Yo creo que lo que dice sí tiene bastante respaldo. No digo que estoy de acuerdo con todo, pero sí tiene bastante respaldo de otras fuentes, de hechos, y sí se tienen que investigar, porque hay que recordar con el mismo fanatismo, con la misma contundencia, se negaba antes a discutir la posibilidad de que el planeta Tierra no fuera el centro del universo. O sea, no, ni lo vamos a hablar. Y es un poquito lo que está pasando ahorita con pues este trabajo de Zecharia Sitchin. Creo que se está descartando con mucha facilidad. Bueno, él dice, llegan a nuestro planeta unos seres que se llaman los Anunnakis, porque necesitan oro para estabilizar su atmósfera, la atmósfera de su planeta, que a veces lo llama Nibiru, a veces lo llama Marduk. Creo que ahí depende de la fuente que quieres consultar. Entonces, pues era eso. Llegaron una civilización muy avanzada, capaces de pues, volar entre planetas. Pues sí. Y pues de ahí se desatan varias cosas de mucha trascendencia. ¿Nibiru aparece en estos textos de arcilla o es otra reinterpretación de la palabra en arcilla, Nibiru? Lo que aparece en las tablillas y los cilindros de arcilla son 12 planetas. Okay. Y empezamos con un misterio. Okay, los planetas son, obviamente, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, que ya se sabía de estos planetas pues desde hace mucho tiempo. Pero se supone que 3.000 años antes de Cristo no se sabía de la existencia ni de Urano, ni de Neptuno, ni de Plutón. Los sumerios sí sabían de estos planetas porque hay representaciones de todos estos planetas en sus textos. Si a esto le agregamos, a estos 9 le agregamos la Luna y el Sol, que bueno, son astros, no son planetas propiamente dichos, pues ya estamos hablando de 11, y el número 12 es el planeta Nibiru, o Marduk, que es el hogar de los Anunnaki. Pues mira, Luis, a mí me gustaría, si estás de acuerdo, que nos platicaras un poquito más en este segundo bloque, pues que nos pusieras, no sé, 2 o 3 ejemplos de las semejanzas que se encuentran en estos mitos sumerios, vamos a llamarla así, ¿no?, con los contenidos también míticos en los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y te voy a decir por qué sería importante. Porque, bueno, las religiones siempre han alegado que sus textos son revelaciones divinas, ¿no? Dios dijo esto. Entonces, fíjate, qué poderoso argumento, es palabra de Dios lo que está ahí. Y ahora resulta que esa supuesta palabra de Dios, pues es como una especie como de copia de estos textos, pues a su vez sagrados de los sumerios. Porque yo me preguntaba cómo Dios se le ocurre crear a la raza humana y luego se enoja con ella y luego nos manda un diluvio y dices tú, pues no sé si sea palabra de Dios. Yo creo que esa es la importancia, nos disculparán los creyentes, pero creo que hay que tener también una postura crítica al respecto, y yo por eso digo, hablemos un poquito de eso. Ok, pues el ejemplo clásico es el gran diluvio. Sí es cierto que parece en el Viejo Testamento. Ahí vemos un Dios, pues hay que decirlo, berrinchudo. Pues, colérico. Colérico, sí, pues crea la raza humana y luego decide que por razones que luego exploraremos, que ya se tiene que destruir, ya se tiene que extinguir la raza humana, pero luego lo piensa y bueno, híjole, pues no todos, pues ahí Noé y su familia son buenos.
Parece esquizofrenia. Los sumerios explican esta misma situación, para mí, de una forma mucho más satisfactoria. No era un dios esquizofrénico, eran varios seres en conflicto. Puede ser, pero explica por qué vamos a destruir, no vamos a destruir, vamos a crear, vamos a salvar. ¿Por qué estas posturas tan encontradas? Tiene más lógica que... En la Biblia leemos que bajan los ángeles caídos. Y, para usar la palabra bíblica, fornican con las mujeres humanas. Y tienen hijos que se llaman los Nefilim. ¿Eso en dónde? En la Biblia. Los Nefilim son hijos gigantes. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No de Dios, de seres divinos, los ángeles caídos. Y mujeres humanas. Entonces Dios se enoja, que es una aberración. Entonces de ahí viene el gran diluvio. Y al principio con la intención de aniquilar toda la vida sobre la tierra y en el aire, en el planeta Tierra, sin excepción. Pues luego parece que reflexiona y dice que mejor pues Noé es bueno. Ahora, ¿qué significa bueno? Bueno podría significar de sangre pura, de genes puros, de genética pura. Es decir, no es híbrido, no es mitad ángel caído, mitad humano. Es una posibilidad, ¿no? En la Biblia da a entender que era un hombre virtuoso, pues no sé, que rezaba, tenía fe en Dios. Era empresario, creo también. Otra interpretación también era la pureza genética. Bueno, entonces Dios manda al arcángel Gabriel para avisarle, advertirle, pues va a haber un diluvio, construye un arca y salva a los tuyos, tu familia y una pareja de cada especie animal en la faz de la tierra. ¿Ok? Tan. Luego ves la versión del mismo suceso que ofrecen los textos sumerios y es mucho más detallado. No podemos hablar de esto de una forma completa sin hablar de la creación del ser humano, porque sí es un punto crítico. Cuando llegan los Anunnaki a la Tierra y empiezan a minar, pues parece que lo hacen durante miles de años. En concreto, unos seres de bajo rango que se llama Igigi. Y pues se hartan del trabajo. Se les hace un trabajo muy arduo, muy difícil, muy exigente. Y hacen un motín en contra de Enlil, que es el dios encargado de la operación en la Tierra. Hacen un motín, hacen huelga y dicen, ya no vamos a hacer esto más. Entonces, el hermano de Enlil era como el comandante. Su hermano Enki era como el científico en jefe. Entonces, Enlil dice, bueno, pues se saca de onda y su hermano Enki dice, pues a lo mejor tengo una solución. Y esa solución también refleja esto de los Nefilim en la Biblia. La solución es hacer una raza esclava para que los Igigi ya no tengan que estar trabajando tan duro, ¿no? Y esa raza esclava es una raza híbrida que se realiza con ingeniería genética entre un simio que ya vivía en la Tierra con algunos genes de los Anunnaki. Okay. Esto lo hace Enki con su hermana consorte Ninhursag. Parece que hacen varios intentos, no sale bien a la primera. Hay como híbridos, pues no sé, que tienen rasgos, tienen deficiencias, tienen cosas, y ya lo hacen varias veces hasta ya dar con un ser que sí cumple... Chambeador. Esa hibridación genética sería el equivalente al mito bíblico de la mezcla de las hijas de los hombres con los hijos de los ángeles, ¿o no? Vamos a decir que es como paralelo. Es paralelo. Y esto, una cosa que hay que tener muy claro, en los textos sumerios, esta hibridización se hace con el único fin de tener una fuerza laboral. De hecho, se llaman Lulu, Amelu. Lulu es primitivo, Amelu es trabajador. Esto es de sumerio. ¿Ok? Crean el Lulu, Amelu, que somos nosotros. Ok, le parece muy bien a Enlil, ya tiene su fuerza laboral, pero luego se entera
de que como parte del paquete, este nuevo trabajador esclavo también puede procrear. Y Enlil se enoja, se enfurece. Hay otras versiones también de estos textos que dicen que pues, procrearon mucho, había muchos trabajadores esclavos y que Enlil se hartó del ruido, que éramos muy ruidosos. Y eso que no estaba aquí para el mundial, ¿verdad? Es lo que diría Trump, estos latinos. Entonces él decide que quiere aniquilar esta nueva raza híbrida. Lo somete al consejo de los Anunnaki, los dioses. Todos están a favor, menos Enki. Okay. Entonces Enki decide salvar su creación. Entonces se acerca a un hombre que se llama Atrahasis, y le dice, pues va a haber un diluvio, esa casa que tienes, rómpela y haz un barco. Salva a tu familia, salva a una pareja de cada animal. Y aquí se hace un poquito más detallado, que para mí lo hace como más creíble y más humano. Atrahasis le dice a Enki, ok, pues construye el barco y ¿qué les digo a mis vecinos? Me van a ver construyendo un barco, nada normal. Tú diles que Enlil se enojó contigo y que ha caído una maldición sobre esta tierra por tu presencia aquí. Entonces, con tu ausencia, tú haces un barco y te largas, se levanta la maldición. Y dicho y hecho, la gente, los vecinos le preguntan por qué construís un barco, le da la explicación a Atrahasis, y no solamente le dejan en paz, le ayudan. Ah, pues mira, si con tu salida se levanta la maldición, pues te ayudamos. Qué interesante, Luis. Al menos para mí, digo, por supuesto también está en entredicho, ¿no? Toda esta mitología, pero al menos tiene más sentido que atribuirle al Dios Todopoderoso, Creador del Universo, semejantes decisiones tan pues raras, ¿no? Como dices tú, y contradictorias. ¿verdad? Ahora, yo creo la raza humana, se portaron mal, me enojo, decido, merecen castigo, pero mejor les doy una oportunidad. Luego viene el Nuevo Testamento, donde establece que Dios mismo, pues, decide otra vez. No hay manera de que nosotros nos salvemos, puesto se parte de que hay una salvación o no. Entonces Dios se hace a sí mismo hijo, Dios hijo, para ofrecerse en holocausto, para lograr así el perdón o la redención de nuestros pecados. Dios decide castigarnos, Dios decide ofrecerse en holocausto, pues se hubiera ahorrado este segundo paso. Pero ese tipo de cosas que digo incoherentes, pues al menos aquí, desde la postura esta de los Anunnakis, pues al menos tiene más sentido que una serie de civilizaciones extraterrestres, pues vienen a hacer aquí, ahora sí que sus relajos, tiene más sentido, ¿no? Así es. Aquí lo que apunta también, tanto la mitología sumeria como la mitología griega, también los textos gnósticos. El dios principal, operando en la tierra, de los Anunnaki era Enlil, muy corajudo, muy berrinchudo. Zeus, de los griegos, igual. El dios del Viejo Testamento, igual. Entonces, lo que dicen los gnósticos es que es el que llamamos a Dios. Zeus, Enlil o el Dios del Viejo Testamento no era verdadero Dios. No es Dios. Dicen que es el demiurgo. El verdadero Dios es la mónada, que es la fuerza creadora de todo el universo. Y bueno, queda muy claro que aunque, según los textos sumerios, aunque sí fueran nuestros creadores, no eran Dios. Eran seres muy evolucionados, con muchos conocimientos técnicos, pero alguien o algo les creó a ellos. Esta raza entonces humana, creada por los Anunnaki, dedicada a la explotación minera, veían a sus creadores como dioses. Así es. ¿No? Así es. Hay templos, hay todo un panteón, hay todos los procesos, las oraciones, los ritos, ceremonias. ¿Y qué se sabe de estos dioses? ¿Van a regresar o qué dice la leyenda o la cosmogonía sumeria? Ok, eso es un punto muy, muy, muy interesante.
Me gustaría preguntarte si existe, digo, más allá de, pues, de esta interpretación de este hombre, ¿cómo dices que se pronuncia? Zecharia Sitchin. Aquí está este libro, está en inglés, pero seguramente está en español, ¿no? Sí. Ahí lo buscan. Sí, es un clásico. En Amazon. Él empezó a hablar de estas cosas posterior a Erich von Däniken, ¿o es para contemporáneo? Más o menos contemporáneos. Y bueno, para contestar tu pregunta, si están aquí o dónde se fueron. Si van a regresar. Bueno, otra vez depende a quién escuchas. Si escuchas a alguien como Sitchin, hay un escritor surafricano que se llama Michael Tellinger, JJ Benítez, un escritor inglés que se llama David Icke. Todas estas personas te dirían que nunca se fueron. Se quedaron aquí y de ahí salieron las dinastías, las familias reales, pues algunos empresarios, realmente los poderosos que rigen el mundo. Ya sabemos quién es la familia real de Inglaterra, sabemos cuáles son ciertas familias, sabemos quiénes son los Rothschild, la familia bancaria, los Rockefeller que estaban muy presentes en el petróleo. Pero esos son pues parece que eso no visibles. Pues igual no tan títeres, ¿no? Pero no es la última instancia. No es la instancia más elevada. No es la punta. Entonces, estos escritores, estos pensadores dirían que todavía se ha preservado pues el linaje que viene directamente de los Anunnaki. Dicen, por ejemplo, que la sangre azul era un dicho porque los Anunnaki también tenían sangre azul. Entonces, estoy seguro que pues algún monarca, si se corta, pues sale sangre roja como nosotros, ¿no? Pero el origen parece ser que son seres... Del término sangre azul viene de que ahí. Son seres que tenían sangre azul. ¿Y se sabe algo de la morfología? Parece ser que sí. De la morfología. Ay, jole, pues ¿qué tan profundo te quieres meter en el país de las maravillas? Usted diga. Hay una teoría, sobre todo de David Icke, que él dice que hay seres que no existen en esta dimensión. Bueno, en estas 3 dimensiones, existen en otras dimensiones. Ahí aclaro que la física cuántica funciona en un universo de 10 dimensiones. Realmente. Es decir, hablar de otras dimensiones ya no es hoy en día ya no es hablar de cosas fantasiosas, ya no es hablar de Shalalandia. Son cosas comprobadas. Yeah. David Icke dice que existen seres de vibración muy baja en otras dimensiones y ellos son los que realmente controlan el planeta. Entonces sus sirvientes, que son los presidentes, que son los grandes empresarios, hacen todo para generar una vibración baja en el planeta. Guerras, conflictos, dificultades económicas, problemas ecológicos, todo lo que estamos viviendo hoy en día, para aumentar el sufrimiento, y estos seres de baja vibración de otras dimensiones tienen su banquete. Esa es la teoría de David Icke. Y bueno, de otros pensadores pues también, sí. Pero yo lo escuché por primera vez de él y creo que es como de los principales. Capaz que sí, porque al menos los hechos nos dicen que, predomina un caos en el planeta y pareciera que hay algo que hace que siga, que sea esto permanente. Se ve también evidente que hay ciertos intereses muy concretitos, que quieren que las cosas sigan así, ¿no? Podríamos hablar de la industria farmacéutica, de la industria alimenticia, de la bolsa de valores, el mercado, la industria de la guerra, bueno, entonces, y que parece ser que hay intereses de que las cosas sigan así. Pero yo le decía una vez a Sixto Paz, tú lo conoces, tú nos hablas que son seres evolucionados y resulta que son, si realmente estos existen, seres que les gustan las guerras, que les gusta explotar a otras razas supuestamente inferiores. Y dice, pues, ¿de qué evolución estás hablando? Mira, es como hablar, desde la perspectiva, puedes hablar de los extranjeros. No es lo mismo un chino que un boliviano que un suizo, ¿no? Lo mismo nosotros hablar de los extraterrestres, no los podemos poner todos en una misma cubeta, ¿no? Los Anunnaki parece que fue una raza muy específica, pero no significa que fuera la única. Hay otras, pues, claro. Pues han hablado, hay gente que habla de, no sé, hasta 70 razas diferentes que han visitado la Tierra, además de las razas que todavía no nos caen, ¿no?
Y hay todo tipo de características, hay todo tipo de intereses, hay todo tipo de agendas, hay todo tipo de todo, ¿no? La misma diversidad, pues imagínate si hay tanta diversidad en un planeta que es el nuestro, entre los seres humanos, ¿qué diversidad no habrá entre pues, todos los seres de todo el universo, ¿no? Seguramente. Finalmente, toda esta tesis de este autor, el 12º planeta, Niribu, quizá no pase de ser solo una interpretación, y muchas de estas caen en el nivel como de la creencia, ¿no? Lo que puedes creer o no. Y yo, a pesar de que todos estos temas me interesan, sí estoy a favor de que las cosas se puedan probar, ¿no? ¿Hay algún tipo de evidencia científica que de alguna manera pueda validar al menos la tesis de presencias alienígenas a lo largo de la historia de nosotros como humanidad? Sí, hay varias evidencias. Ya platiqué de este conocimiento que tenían los sumerios de estos 3 planetas, que los astrónomos occidentales, Urano fue descubierto en 1780 y algo, Neptuno 1800 por ahí y Plutón 1930, pero los sumerios ya sabían esto. Eso ya, ¿de dónde consiguieron ese conocimiento si no tenían los telescopios que hoy tenemos? Bueno, haciéndole un poquito de abogado del diablo, Luis, hay quienes, algunos críticos, ¿no? Dicen que esta postura de decir que civilizaciones como los mayas, los aztecas, mexicas, que ellos tenían conocimiento de los eclipses, construyeron México, Tenochtitlan, incluso con canales de riego, o sea, poseían un grado de civilización pues avanzado. Y negarles a estas civilizaciones un cierto desarrollo tecnológico, científico, es caer prácticamente en una especie como de racismo etnográfico. Podría ser un argumento, pero sin embargo sé que hay otras cosas que no se pueden explicar, al menos, como decías, científicamente. Hay decenas, tal vez centenares de mitologías, incluyendo las que acabas de mencionar, la mexica, la maya, pues donde hablan de visitas de seres. Los llaman dioses, los llaman ángeles, los llaman demonios, los llaman deidades. Nadie en esas épocas tenía la jerga que hoy tenemos, ¿no? Extraterrestre, nave espacial, propulsión nuclear. No tenían esas palabras en aquel entonces. Entonces describían sus vivencias con las palabras que tenían en aquel entonces. Su contexto histórico. Exactamente. Y eso es casi universal. Todos hablan de seres que bajan del cielo. Una evidencia también muy difícil de desmentir es en la genética. Sabemos, o bueno, creemos que el Homo sapiens sapiens tiene como 300.000 años. O sea, más o menos lo mismo que somos hoy en día, anatómicamente. Ya andaba caminando. Sí, ya caminaba. Y otras cosas, ¿no? Ya tenemos 300.000 años. Durante 200.000 años no hay ninguna evidencia de algún cambio de comportamiento. O sea, lo mismo, la misma forma de alimentarse, la misma forma de vivienda, una vida muy básica, muy básica. Luego, hace 50.000 años se da un cambio brutal en el comportamiento del ser humano. Aparecen ornamentos, aparece arte, artesanías religiosas, aparecen instrumentos musicales. Hay señales de lenguaje más complejo, más elaborado. O sea, todas las señales de pensamiento abstracto, que había sido durante 250.000 años totalmente ausente, y aparece casi de la nada. Esto va de la mano con otro proceso, totalmente de la mano con otro proceso, que esto también está comprobado científicamente por geneticistas, que también por esas fechas, hace 50.000 años, todos los genes, o algunos genes, exclusivamente del ser humano, no de otros simios, exclusivamente del ser humano, algunos genes relacionados con lenguaje y con procesos cognitivos dan una aceleración. Tienen una evolución
completamente acelerada, de una forma que no lo puede explicar los procesos de Darwin, la selección natural. Son procesos que deberían de tardar millones y millones de años y se dan en unos pocos miles de años. Unos pocos miles de años son segundos en la escala del tiempo de la evolución. Entonces, estas dos cosas se dan al mismo tiempo. La evolución genética y la evolución del comportamiento, que no se puede dar. Parece totalmente imposible que eso se dé solito. Entonces, la única alternativa es que hubiera algún tipo de manipulación. Y cuando ves que los textos sumerios hacen referencia a algún tipo de ingeniería genética, eso hace brincos, eso acelera, eso brinca todo el proceso natural que es lento de la evolución, lo brinca, saltas fases enteras. Procesos que tardarían millones de años, pues se hacen de la noche a la mañana. Luego hay mutaciones, pero así es. Pues son tardadas. Pueden ser propiciadas. Así Estos es. brincos. Entonces, eso para mí es una de las evidencias más contundentes y por lo menos se tiene que explorar más. Claro. Fíjate, yo soy más como conciliador de ambas posturas, ¿no? O sea, sí ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, pues avances tecnológicos y científicos, incluso de este lado de Occidente, ¿no? Bueno, sí, de América, porque alegan, no, es que Europa, pero también aquí, ¿no? Claro. Pero hay evidencias de tecnología que no se pueden explicar con el adelanto tecnológico de estas civilizaciones, ¿no? Pues así podemos afirmar que los mayas tenían un conocimiento preciso de los eclipses, etcétera, pero no de otras cosas que no es posible explicarlos con esa tecnología que ellos tenían. Bueno, Luis, creo que hemos llegado al último bloque y bueno, nos hablaste de una evidencia, creo que sí, digna de al menos reflexionar, ¿no? Hablaste también de que, pues principalmente los Anunnaki se dieron cuenta, pues, que en este planeta abundaba el oro. Por decirte esta postura, ¿existe alguna evidencia de que vinieron por oro? Sé que el oro les ha llamado la atención a todos los conquistadores, ¿no? A Pizarro, a Hernán Cortés, al pobre lo torturaron a Cuauhtémoc para que soltara la sopa, porque el oro se cotiza mucho, ¿no? Quizá viene desde ahí, ¿no? Quizá que se hizo escaso este metal amarillo. Háblanos un poquito de eso. Ok, pues sí, yo creo que nuestra obsesión con el oro efectivamente viene de ahí, porque era el metal que usaban los dioses, ¿no? Okay. Y el ser humano siempre ha querido emular a sus dioses, ¿no? Entonces, si mi dios o mis dioses usan oro, yo también. Y es curioso, pues hablaste de Cortés, ¿no? Okay. A los mexicas se les hizo raro que vinieran estos seres extraños, bueno, ya de por sí, pero se les hizo raro su obsesión con el oro. Hasta estaban agradecidos de que no tuvieran esa misma obsesión con la obsidiana. La obsidiana sí lo consideraban mucho más importante. El oro para los mexicas eran los mocos de los dioses. Y más o menos era, ok, si lo quieres, pues llévatelo, pero la obsidiana era importante para ellos. Obviamente, Europa, estando al lado de Medio Oriente y al lado de Irak, hubiera tenido mucho más influencia de los sumerios que el continente americano, ¿no? Bueno, ¿qué evidencias hay de que vinieron a la Tierra buscando oro? Primero, es curioso como en los últimos años, con el calentamiento global, estamos viendo las propiedades reflectoras de algunos compuestos. Nitratos y del oro, ¿estás hablando? No de oro. Pues algunos compuestos que se pueden soltar como polvo en la atmósfera para reflejar la luz del sol, para que regrese al espacio y que no llegue a la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces parece que los Anunnakis están padeciendo alguna situación parecida. Hablan de una inestabilidad atmosférica, la verdad no abundan en mayor detalle. Inestabilidad atmosférica y el oro, que sí es un metal inerte, es decir, que no reacciona, es estable, podría estabilizar la atmósfera. Hay referencias en los textos sumerios a Apsu,
que se interpretan como la tierra donde hay oro. Y analizando como referencias, las referencias geográficas que se hacen, no dicen África así como tal, pero indicando pues al sur, pero hacia el oeste, pero hacia el sur, tantos días de navegación, pues dan con África y en concreto el sur de África. Y aquí hay un escritor surafricano que se llama Michael Tellinger. Él dice que hay hasta 10 millones de círculos de piedras en Sudáfrica y Zimbabue, que también es un país vecino de Sudáfrica. Y debajo de cada uno de esos círculos hay depósitos de oro. Y él dice, no sé bien en qué se base, pero dice que son minas con 200.000 años de antigüedad. Entonces, junta esta tesis con las mitologías de los Anunnaki y dicen que efectivamente pues, eran las minas precisamente de los Anunnaki. Tenían su base, su centro en Mesopotamia, por varias razones, pero donde hacían sus operaciones de minería era el sur de África. También Enki, Enlil era como el dios encargado así a nivel general con la operación en el planeta Tierra. Pero Enki, que era el científico en jefe, él estaba a cargo de Apsu, okay, la tierra del oro. Entonces, como científico, estaba a cargo de esto. Y estos círculos, pues, que están ahí, que sí existen, y que son evidencias de minas, ¿no? Con oro, podría al menos sugerir que eso probaría que existió esta gran explotación del oro. Exactamente. No se sabe exactamente cómo serían las operaciones de minería, pero es mucha curiosidad. Primero, en la zona que indican los textos sumerios, el sur de África, existen estos círculos. Luego, que los círculos tengan esa edad, 200.000 años. O sea, ya existía Homo sapiens sapiens, y ya según los textos sumerios ya estaban aquí los Anunnaki haciendo sus operaciones. Y luego que debajo de cada uno de estos círculos, y son 10 millones, hay depósitos de oro. Okay. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Yo de mi parte solamente tendría una última pregunta, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar a mí este conocimiento a ser mejor persona, a expandir mi conciencia, ¿no? ¿De qué sirve saber esto? Vamos a aceptar que hubo una raza alienígena que vino del planeta de Neribu, con la intención de explotar los yacimientos de oro, que crearon una nueva raza a partir de una mezcla genética entre el homínido, pues, planteado por Darwin, y que hay este brinco y los pusieron a chambear, ¿no? Bueno, vamos a aceptarlo sin discutir de que así fue. ¿De qué nos sirve saberlo? ¿Qué nos nutre saber que existen estos, en todo caso, para defendámonos de los dioses, como diría Salvador Freixedo? Okay, pues, ¿por qué sirve? Si no tienes el más mínimo interés en nuestros orígenes, en la verdad de la raza humana, no te sirve de nada. Pero si sí tienes algo de interés, ¿de dónde venimos? Okay. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? Y si eso te interesa en lo más mínimo, entonces esta narración que aparece en los textos sumerios para mí es fundamental porque da una explicación. Es una teoría. Cualquier cosa aceptada, descartada, lo que tú quieras, es una teoría a fin de cuentas, ¿no? Y una teoría siempre es sujeta a modificaciones, actualizaciones, ajustes. Pero esta teoría, la verdad, a mí se me hace que tiene mucho sentido. La Biblia, realmente si te pones a estudiar estos textos y luego la Biblia, te vas a dar cuenta que la narración de la creación del ser humano y la casi destrucción de la raza humana por medio del diluvio, están narrando lo mismo, pero la versión de la Biblia es una versión diluida, editada, hasta incompleta de lo que narran los textos sumerios. Y aquí hay que tomar en cuenta el origen de la Biblia.
se da cuando en el Imperio Romano hay mucha presión, mucha exigencia de parte de los cristianos, que son cada vez más, de que se reconozca como una religión oficial, ¿no? Los romanos ya tenían su panteón, tenían a Júpiter, tenían a Marte, tenían Venus, pues no querían una nueva religión, pero tan fue la presión que decidieron, ok, ya por exigencia popular, porque ustedes lo pidieron, sí, lo vamos a permitir, pero va a ser bajo nuestras reglas. Entonces, ahí se tiene el concilio de Nicea, como a principios del siglo IV, con el emperador Constantino y su mamá y varios otros personajes que deciden en qué se va a basar el dogma cristiano. Y ahí deciden qué textos van a entrar, cuáles no. Y yo sospecho que, dadas las circunstancias, que tenían casi una revuelta cristiana en sus manos, que obviamente no querían eso en el corazón del Imperio Romano, se apresuraron para elegir qué textos entran, qué textos no entran, los textos que sí entran, hay que editar, hay que quitar esto, hay que modificar lo otro. Se me hace que se apresuraron. Entonces lo que tenemos es una serie de textos sumamente editados, sumamente censurados, sumamente limitados. Y sesgados. Sesgados, obviamente, pues la idea era ceder la práctica de esta religión a los nuevos, pues los primeros cristianos, pero bajo las reglas del Imperio Romano para mantener el control. ¿Cómo lo relacionas con el tema de los Anunnaki? Eso, lo que tú dices es cierto. Pues los textos que se contemplaron para conformar la Biblia, muchos tienen sus orígenes, pues parece ser, en los textos sumerios, que hablaban de los Anunnaki. Pero los textos sumerios eran versiones completas. Yo digo que tenían más coherencia. Y hay como cierta lógica, la lógica de la destrucción, el deseo de destruir la raza humana mediante un diluvio. Pues sí tiene más lógica si lo ves desde la perspectiva de los Anunnaki, de los textos sumerios, ¿no? Pues una fuerza laboral. Pues ¿sabes qué? Tienen más, pues sería como un sindicato, ¿no? Pues tienen más derechos de lo que yo quisiera que tengan, despedidos a todos, ¿no? Y en este caso no era un derecho como tal, era una facultad, era la facultad de procrear, que no era algo que él quisiera, ¿no? Y ahí también el hecho de que haya como oposición a eso, no estamos hablando de un ser esquizofrénico, estamos hablando de dos seres, dos hermanos con dos puntos de vista. Uno quería la operación a como dé lugar, otro ya tenía cierto cariño hacia su creación, que era la raza humana. Y fíjate, ¿no?, que este mito sumerio de que hay una deidad a favor de la raza humana que quiso salvarles de la destrucción, incluso liberarles con el conocimiento, ¿no? Eso es un mito que se repite también arquetípicamente con el mito de Prometeo, que les llevó el fuego y que fue castigado, e incluso, fíjate, en el mito judeocristiano del ángel caído, ¿no? O de los ángeles caídos, que es una rebelión, pero siempre nos han vendido la idea de que son los malos. Sí, pero trajeron muchos conocimientos. Pero más bien son los que se atrevieron a rebelarse de este supuesto Dios imperialista, ¿no? Qué interesante si se ve así, ¿no? Desde esta nueva óptica. Muy difícil, ¿verdad? Para el creyente, que acepta a pie juntillas pues, todo lo que se le dice que Dios es esto, que Dios le gusta esto, que Dios no quiere lo otro, porque así se estableció en el concilio o en los concilios, ¿no? Curiosamente hay tanto sacerdotes católicos como rabinos judíos que aceptan esta interpretación de los textos sumerios. No es la mayoría, pero no está descartado del todo. Y en muchos sentidos no son incompatibles. Nada más hay que reconocer como la jerarquía. ¿Cuáles textos vienen de cuáles textos? ¿Cuáles son los textos originarios?
y cuáles son los textos derivados. Pero fíjate, les rompes toda la franquicia, ¿no? de la religión única y revelada, no, resulta que hay otros antecedentes, ¿no? No, pero bueno, pero para aquel que sea libre pensador, que tiene la capacidad de escuchar, de abrirse, de ser crítico, pues obviamente estos temas son muy interesantes y esa es la intención, ¿no? Así es. De esta charla. Yo me quedo, Luis, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos de esto. Yo me quedo con esto, Luis. Vamos a conceder, como diría yo, pues será de origen extraterrestre o no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que los mitos, las leyendas, las odiseas, arquetípicamente se repiten en todas las civilizaciones y prevalece finalmente el arquetipo de aquel que pese a todo busca su libertad. Así es. Yo me quedo con esto, pues si realmente existió esta raza de homínidos que nos anteceden, también quisieron su libertad. Yo me quedo con eso, Okay. con el deseo innato de los seres humanos de la libertad. Y como hay creo que se le atribuye no recuerdo a un filósofo griego, esta pequeña parte en donde el humano, en donde el dios, creo que Zeus, empieza a regañar al ser humano, ¿no? Muchachito imprudente, ¿por qué te atreviste a hacer esto y lo otro, no? Y dice, pues sí, tienes toda la razón. Me equivoqué en todos estos pecados que tú dices, pero tú te equivocaste en uno solo. No debiste haberme hecho libre. Ok, muy interesante. Bueno, yo les dejo con un pensamiento. Esto es química, pura química, ya no mitología. Química comprobadísima, esto lo puedes leer en cualquier texto. Estamos compuestos anatómicamente por muchos elementos, compuestos. Carbón, hidrógeno, los metales, hierro, pues comemos hierro, magnesio, calcio, todas esas cosas que tenemos que comer porque son parte de nosotros. Todos estos elementos, sin excepción, originaron en el corazón de las estrellas, en reacciones nucleares. Entonces, muchas gracias por la plática de hoy, Miguel Ángel. Les dejo con este pensamiento de partida. Todos somos polvo de estrellas. Pues hasta la próxima, como diría Luis, cuando Alá quiera. Cuando Alá quiera. Cuando Enki quiera. Cuando Enki quiera.